con lo más sobresaliente de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en Bolivia y el mundo. Pese a las denuncias, la ANH alega que Bolivia cuenta con 45 millones de litros de combustible. El sector de transporte pesado apuntó que siguen peregrinando en busca de combustible, mientras que la entidad estatal afirma que hay un abastecimiento normal en los surtidores. En medio de las denuncias y un ultimátum lanzado por el sector de transporte pesado por las fallas en el abastecimiento de diésel, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, reportaron que Bolivia cuenta con un stock de 45 millones de litros de combustible. Según el reporte del director de la entidad estatal, Germán Jiménez, se cuenta con 25 millones de litros de diésel y 20 millones de litros de gasolina, con lo que se garantiza la provisión normal de carburantes. Además, está en tránsito a Bolivia una carga de 17 millones de litros para cubrir a cabalidad, dice, la demanda de la población, de acuerdo con el reporte. Sin embargo, el dirigente del transporte pesado cruceño, Juan Yujra, denunció que los motorizados aún deben hacer fila o ir de surtidor en surtidor para encontrar el carburante, acotando que el plazo para normalizar el abastecimiento rige hasta este viernes y se verán obligados a reunirse para analizar medidas de presión. Este viernes por la mañana, en un recorrido realizado por Unitel, se advirtió que no hay filas en los surtidores, situación que también se da en las áreas de influencia productiva, es decir, las provincias que requieren del combustible para el impulso de las labores en el campo. No obstante, también se reflejó en algunas estaciones de servicio que no se cuenta con diésel, tema por el que la oficina distrital de la ANH dice que hay requisitos que se tienen que cumplir y aspectos cooperativos que también se tienen que considerar, por lo que no precisamente se trata de falta de combustible. El abastecimiento está garantizado en todo el territorio nacional. Tenemos saldos estables en las plantas de almacenaje, sostuvo el director de la ANH al referir que los volúmenes mencionados significan una autonomía de abastecimiento de por lo menos 5 días, pero que se refuerza con las importaciones en curso y programadas. Ratificó que también está garantizando la provisión de gasolina y diésel para los sectores productivos, tal como lo comprometió el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, tras una reunión con el sector productivo. En la Chiquitanía también están sufriendo por falta de diésel en los surtidores. Son varios los municipios de la Chiquitanía que sufren por la falta de diésel en los surtidores. Los agricultores permanecen en la fila durante varios días a la espera de que el combustible llegue. En un recorrido de los medios de comunicación se pudo evidenciar la fila de camiones de alto tonelaje y de agricultores esperando cargar combustible para sus maquinarias. Filemón Moreno, uno de los afectados, señaló que el problema no es reciente ni la eventualidad es de hace una semana, sino que data de varios meses, ya que el combustible no alcanza y tarda en llegar a las estaciones de servicio de estos municipios. Oscar Chubé es otro de los agricultores afectados. Contó que con sus colegas deben hacer fila en las noches, dormir en el lugar para poder agarrar algo de combustible para continuar con sus labores. Además de la Chiquitanía, en la zona norte del departamento cruceño, también una zona productiva, se registran filas en surtidores a la espera de que los cisternas lleguen a descargar el combustible para comprarlo. Pero esta situación no solamente se sufre en el departamento de Santa Cruz, sino también en La Paz. En algunos surtidores en la salida de los Yungas se han formado filas. En Cochabamba también se han observado filas en algunas estaciones de servicio. Los conductores contaron que esperaron por varias horas para conseguir algo del carburante. Varios sectores están en emergencia por los problemas en el abastecimiento de diésel. El transporte pesado y la Cámara Agropecuaria del Oriente expresaron su pesar por este problema que impide el desarrollo económico del país. Más de 651,000 litros de combustible de contrabando fueron incautados en 7 meses. En 7 meses el denominado Plan Soberanía, más de 651 litros de combustible que iban a ser desviados al contrabando
han sido incautados por las Fuerzas Armadas y personas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Del total, 134.000 litros corresponden a gasolina especial, 507.000 litros de diésel y 9.360 litros de gas o combustible de aviación, detalló el director de la ANH, Germán Jiménez. El 80% del combustible encontrado corresponde al diésel que fue incautado en el departamento de La Paz. Se sospecha que era destinado para la minería ilegal, indicó el funcionario. En los 7 meses de operativos, unas 12 cisternas llenas con combustible fueron interceptadas al no haber contado con la documentación correspondiente que autorice su traslado. Jiménez informó además que 6 estaciones de servicio fueron precintadas con fines investigativos tras determinarse el carguío irregular de combustible. En lo que va del año, 109 personas fueron aprehendidas por el delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustible. Los operativos ejecutados se llevan a cabo en el marco a los decretos supremos 4910 y 4911 que hacen referencia a la política de control y lucha contra el contrabando de combustibles, aprobado por el gobierno. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. La convocatoria del Congreso del MAS preveía deshabilitación de directivos electos sin papeles. Evo Morales y su directorio, además de los miembros del Tribunal de Disciplina y Ética del Movimiento al Socialismo, sufrieron las consecuencias del mismo mandato de la convocatoria al Congreso de la UCAeña respecto a su deshabilitación. El martes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral dispuso el rechazo por unanimidad del registro y las determinaciones del 10º Congreso Ordinario del MAS el 3 y el 4 de octubre. Su decisión se basó en el informe de la Comisión de Técnicos del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el CIFDE, que supervisó el Congreso y la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral. En el cónclave, el expresidente Morales y otros 15 militantes del MAS fueron elegidos como nuevos dirigentes de ese partido, además otros 10 miembros titulares y suplentes del tribunal. El tribunal concluyó que Morales, como presidente del MAS electo, a Aliana Guzmán, secretaria de Relaciones Internacionales, Isabel Domínguez, de Educación y Formación Política, Katy Chávez, del Departamento de Despatriarcalización, no acreditaron la certificación de militancia emitida por el órgano electoral plurinacional como consigna la convocatoria al Congreso del 22 de junio. El periódico La Razón accedió al informe del Tribunal Supremo Electoral y del CIFDE del 27 de octubre, que respecto a la acreditación de militancia con base a la convocatoria y al estatuto del MAS dice: los requisitos señalados previamente deberán ser cumplidos por las y los candidatos a la dirección nacional a momento de su postulación a la mesa de presidium. Además, precisa que la documentación física deberá presentarse en el plazo establecido por el presidium y posteriormente remitidos a la Dirección Nacional del MAS y PSP para su verificación y envío al órgano electoral correspondiente. En caso de incumplimiento, quedarán deshabilitados automáticamente. El jueves, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, recordó que la decisión del Tribunal Supremo Electoral se basó en la misma convocatoria al Congreso y el estatuto. La convocatoria sale del seno mismo de ese partido y el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido nada que ver en la elaboración de ese documento, aclaró. Se supone que todos los postulantes debieron tener ese certificado de militancia al momento de postularse a la dirigencia. Para sus tareas en el Congreso, los técnicos del CIFDE coordinaron en 2 ocasiones la supervisión con Diego Jiménez, delegado titular del Movimiento al Socialismo ante el Tribunal Supremo Electoral, Nelvin Siñani, delegado alterno, y Miguel Mendoza, de la Comisión Orgánica, el 25 y el 29 de septiembre. Según el informe, la comisión reiteró el cumplimiento del artículo 24 del Estatuto Orgánico del MAS en referencia a los requisitos para la dirigencia nacional. Recomendar a las personas elegidas que no esperen al día 20 porque nosotros, de acuerdo al reglamento, tenemos 7 días para elaborar el informe
técnico y el director tiene 2 días para revisar el contenido del informe, recuerda el documento del CIPDE. En las 2 reuniones previas, la comisión técnica del órgano orientó con referencia a la acreditación de los delegados, constitución del quórum, el cumplimiento de los requisitos complementan. Incluso un técnico preguntó a Jiménez sobre cómo definen al candidato y si es por simple mayoría, es de acuerdo a lo que se define en el Congreso y los requisitos que tienen que cumplir ellos. Están viniendo con todo, pero una vez que sean electos, ellos van a tener 3 días para presentar esos documentos, respondió el delegado. El vocal Vargas insta responsabilidad a políticos que advierten con amedrentar al Tribunal Supremo Electoral. El vocal Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, pidió a los políticos actuar con responsabilidad en medio de fuertes cuestionamientos y hasta amenazas a miembros del órgano electoral. Apelo a que los actores y líderes políticos actúen de manera responsable con la democracia y el país, escribió Vargas en su cuenta de X. Además, rechazó los actos de amedrentamiento a sus colegas. El mensaje del vocal electoral coincide con los anuncios de algunos militantes del Movimiento al Socialismo, específicamente de los seguidores de Evo Morales, de protestas contra resoluciones al Tribunal Supremo Electoral. Luego de conocer la decisión del tribunal de anular el Congreso del MAS en Laucaeñe, los días 3 y 4 de octubre, algunos dirigentes anunciaron procesos en contra de los miembros de ese órgano y movilizaciones masivas para hacer respetar sus derechos políticos. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral expuso varias razones por las que anuló el encuentro del MAS. Por ejemplo, la vocal Dina Chuquimia señaló que el equipo jurídico del MAS presentó tan solo una impresión de la plataforma digital Yo Participo, pero el 13 de octubre, a 10 días de la inauguración del Congreso. Otra de las observaciones va directamente a la directiva electa en el trópico cochabambino. De los 16 miembros de su cúpula, solo 2, Evo Morales e Isaac Ábalos, cumplen el requisito de 10 años de antigüedad exigidos por la misma convocatoria. De los 11 partidos políticos de alcance nacional registrados en el órgano electoral, solo 4 presentaron sus directivas luego de cumplir con requisitos descritos en la ley 1096 de organizaciones políticas. Pese a eso, el Tribunal Supremo Electoral decidió ampliar el plazo para que las organizaciones presenten las listas de sus dirigencias por 180 días más, es decir, los nombres de sus líderes deben ser remitidos hasta abril del año 2024. La única forma de subsanar las observaciones es con la realización de otro congreso, sugirió Chuquimia en una entrevista con el periódico La Razón. Y Morales al Tribunal Supremo Electoral: si no cumplimos el estatuto, ¿por qué se aprobó la convocatoria y supervisión? Pregunta. El expresidente y jefe nacional del MAS cuestionó los argumentos del Tribunal Supremo Electoral en la anulación del Congreso de Laucaeñe y la invalidación de la dirigencia partidaria. Si no hemos cumplido con la convocatoria y el estatuto, como dice, ¿por qué el tribunal aprueba la convocatoria, rechaza muchas impugnaciones y manda la supervisión al Congreso de Laucaeñe? Preguntó el exmandatario a través de sus redes sociales. Y Mercado ve injustificadas las movilizaciones de vistas por la anulación del Congreso del MAS. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, consideró injustificadas las posibles movilizaciones de vistas en rechazo a la anulación del Congreso del Movimiento al Socialismo. El legislador consideró que lo que ocurrió a comienzos de octubre en la localidad de Laucaeñe, Cochabamba, no fue un congreso, ya que no se encontraban presentes las organizaciones sociales matrices, dueñas del instrumento político. Y ante posibles movilizaciones, el gobierno anticipa que la policía va a garantizar el orden público. Frente a las posibles medidas de presión anunciadas por organizaciones sociales afines a Morales, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anticipó que la policía va a garantizar el orden público y la paz social en el país. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Con ustedes, Enlace Informativo, emisión matinal.